han revisado en lo que es gastroenterología, en medicina interna también, de tal manera que aquí vamos a tratar más que todo de las complicaciones quirúrgicas de la cirrosis y de la hipertensión portal. Desde muy antiguo es conocido el cuadro de la hipertensión portal y lógicamente por la descripción propia de los pacientes, que mayormente eran aquellos pacientes que tenían una gran ascitis y que por ese mecanismo llegaban a una descompensación finalmente, ¿no? Con ictericia y otros problemas más. El estudio del paciente con cirrosis es un manejo médico sobre todo, pero en determinado momento se torna quirúrgico, o a veces tampoco es conocido el cuadro, como que el paciente no sabe que tiene un problema de una cirrosis, y muchas veces debuta con un cuadro de hemorragia digestiva alta, como ya lo hemos tratado en hemorragia digestiva alta, ¿no? Y las hemorragias por varices, que es uno de los síntomas de presentación también más frecuentes. La citis y el síndrome hepatorrenal, que se da al final ya por problema de complicación del riñón por la tremenda elevación de las bilirrubinas y que hace un problema de taponamiento a nivel de los glomérulos. Y la encefalopatía, que es otra de las complicaciones que también se dan ya tardíamente en estos pacientes. ¿Cuándo se produce la hipertensión portal? Cuando hay un impedimento de la llegada de sangre al corazón derecho. Entonces hay causas que se describen ahora como de tipo prehepático, intrahepática, posthepáticas, que también se les llama suprahepáticas. Considera que en niños, que es poco frecuente que se presente este problema de hipertensión portal, es la variedad prehepática por trombosis de la vena porta que se presenta. Por ello, dentro de su clasificación, digamos, hay esta clasificación que es la portal intrahepática, prehepática, posthepática, y también dentro de la que es la hipertensión portal intrahepática, la forma presinusoidal, sinusoidal o posinusoidal. Como se suele observar un abdomen cuando se apertura y se observa que prácticamente todo el sistema venoso está dilatado, básicamente, como se visualiza aquí, ¿no? Es un epiplom sobre una gasa, básicamente unas tremendas dilataciones venosas. Entre las causas prehepáticas, ya habíamos dicho, ¿no? En caso de los trombosis de la vena porta, de la vena esplénica, de la mesentérica, que son las que van a confluir y van a ir hacia la parte del hígado, y la llamada degeneración cavernomatosa de la porta. Compresiones también de la porta por otras causas, que pueden ser tumorales, por ejemplo, estenosis de la vena porta, fístulas arteriovenosas de las ramas principales de la porta. Entre las intrahepáticas, la más frecuente es la cirrosis de Lennec, también llamada biliar o necrótica, y la forma sifilítica, que era frecuente antes, ahora ya no lo es, lógicamente. Esta enfermedad casi no es vista. La llamada agenesia hepática congénita con fibrosis y otras formas de problemas del colágeno, como son la sarcoidosis, esquistosomiasis, amiloidosis, enfermedad de Wilson. Y dentro de estas también formas de hepatitis, como son la hepatitis tóxica, y la hepatitis crónicamente agresiva, o hepatitis de otros tipos que a veces son difíciles de determinar la causa. La enfermedad de Hodgkin también es una de las causas intrahepáticas, y los tumores intrahepáticos como el hepatocarcinoma o el colangiocarcinoma, que también podrían condicionar una hipertensión portal de causa intrahepática. El sistema normal de la irrigación que va hacia arriba, pero cuando se produce hipertensión, en este caso de causa intrahepática, que se marca en rojo, la circulación se hace en retrógrada, ¿no? En retro.
y lógicamente con la dilatación venosa correspondiente. Entre las causas posthepáticas, la principal trombosis de la vena suprahepática se llama Budd-Chiari, enfermedad veno-oclusiva de las suprahepáticas, compresiones de la vena cava por neoplasias también en esa zona, ¿no? Pueden ser tumores del mismo hígado también, una insuficiencia cardíaca congestiva o una pericarditis constrictiva como causas cardíacas, pero que también puede dar lugar a hipertensión portal de causa posthepática, suprahepática. Dentro de lo que es la clasificación, una variedad, digamos, de lo que es la obstrucción presinusoidal extrahepática, presinusoidal, que son casi las mismas, ¿no? Trombosis de la porta, atresia, onkalitis, en este caso niños, la pieleflebititis secundaria a una sepsis intraperitoneal, que puede darse por esta causa en las apendicitis, como ustedes bien saben, ¿no? Estados de hipercoagulabilidad o policitemia, trombocitosis, anticonceptivos orales como causas de hipertensión portal también, ¿no? Por el estado de hipercoagulabilidad. Y algunos casos de éxtasis por problemas de cirrosis o deshidratación grave también, pero que repercuten hacia la parte inferior del hígado. Traumatismos de determinada categoría, son lógicamente también los cerrados generalmente, tórax abdominales generalmente, inflamaciones vecinas como la pancreatitis o enterocolitis. ¿Se acuerdan que cuando dijimos complicaciones de la pancreatitis vimos que de alguna manera por trombosis de la vena esplénica se llegaba también a una obstrucción presinusoidal extrahepática? Y esas obstrucciones mecánicas por tumores o adenopatías periportales o pancreatitis también. Justo hoy día tuve la oportunidad de ver en una tomografía que me invitaron a verla, ¿no? Por vía virtual. Me invitaron a ver una tomografía de una paciente que tenía una multiplicidad de ganglios en el retroperitoneo y a manera de una tumoración en la cabeza de páncreas. Y en la descripción que daban de la tomografía, su hermanita mayor, la doctora Clavita Caracela, mencionaba que había una obstrucción parcial de todos los principales vasos de la zona pancreática. Entonces, y en endoscopía que le han hecho a la paciente, no dicen que hay hipertensión portal, que hay varices, pero sí hay una discreta dilatación venosa, ¿no? Que no la han descrito como varices propiamente. La obstrucción presinusoidal intrahepática, esquistosomiasis, fibrosis congénita, esclerosis hepatoportal, la llamada hipertensión portal primaria, enfermedad de Hodgkin, sarcoidosis, enfermedad de Gaucher, toxicidad por arsénico y cirrosis biliar primaria, ¿no? Como causas intrahepáticas presinusoidales. Y la sinusoidal propiamente, la llamada degeneración grasa del hígado, la hepatitis tóxica, la enfermedad de Wilson y cirrosis. La obstrucción postsinusoidal intrahepática, también está la cirrosis nutricional o alcohólica, la postnecrótica que dijimos antes y la biliar secundaria. Otras enfermedades también, como la hemocromatosis, la hepatitis alcohólica o viral y el síndrome de Budd-Chiari intrahepático. En este caso se produciría una enfermedad veno-oclusiva en esta zona, indudablemente secundaria a un problema de hipercoagulabilidad, ¿no? Y la obstrucción postsinusoidal extrahepática, el Budd-Chiari que ya dijimos, como causa suprahepática, tabiques congénitos, neoplasias, sepsis, traumatismos que ya dijimos también. Y las causas cardíacas que es igual, ¿no? Hipertensión portal por hiperreflujo, también fístulas arteriovenosas entre la arteria hepática y la vena porta, también puede ser un factor, la esplénica o la mesentérica también, fístulas. Y la llamada esplenomegalia masiva, que también es una causa de obstrucción postsinusoidal extrahepática. La hipertensión portal primaria está asociada, digamos,
la esclerosis de la vena porta intra y extrahepática y un aumento del flujo portal secundario a una esplenomegalia masiva que les decía, ¿no? Muchas veces hay un hiperesplanismo, en lo que es, digamos ustedes, patología de vaso, por ejemplo, y en estos casos un hiperesplanismo puede llegar también a ser un cuadro de hipertensión portal. Las manifestaciones fisiopatológicas más importantes y que dan repercusión en lo que es clínica y sintomatología son las varices esofágicas, ascitis, hiperesplanismo y encefalopatía, que justamente van a servir para hacer una clasificación. El desarrollo de varices esofágicas y su ruptura es un fenómeno de tipo mecánico, dice Paquet, ¿no? Que hizo una clasificación en 4 grados de varices esofágicas en casos de hipertensión portal y varices esofágicas. Y esto solamente para ver la patogenia de la fibrosis que se produce como consecuencia del problema inflamatorio y también de una cirrosis, proliferación, migración, sustancias quimiotáxicas, citoquinas, lo que es un proceso inflamatorio nomás, lógicamente. Las varices esofágicas en una pieza operatoria, ¿no? Evidentemente muy acentuadas. Un esquema nada más de lo que es el vaso, la esplénica, el hígado y las venas esofágicas dilatadas. Para considerar la fisiopatología tenemos que considerar que la tasa promedio de flujo de sangre por el hígado, que es uno de los órganos más irrigados de nuestro organismo, es de 1500 mililitros por minuto. Y el volumen vascular portal es el 40%. Por la arteria hepática solo el 6% y las venas hepáticas llevan un 48%. Es decir, que la mayor cantidad de volumen sanguíneo que está en determinado momento en el hígado es más en localización de las venas hepáticas. La presión portal que se mide generalmente a nivel del tronco de la vena porta normal es entre 8 a 10 mililitros de agua. Cuando se habla de hipertensión se habla por valores por encima de 18, 20 y en casos graves hasta 50 mililitros de agua. Un pequeño esquema de lo que es la cirrosis en cuanto a la resistencia hepática que se aumenta, el volumen arteriolar que también puede estar presente, la bulimia en el hígado puede aumentar en un inicio, pero no puede darse lugar a una hiperemia. El flujo portal se aumenta lógicamente y por eso hay una hipertensión portal. La resistencia aumentada del hígado y el mayor aumento del flujo portal va a llevar a la hipertensión portal. La insulina es una hormona hepatotrópica y esto en lo que es la fisiopatología también tiene importancia. La resistencia de la vena porta y un flujo portal aumentado con una circulación sistémica hiperdinámica van a llevar a una hiperemia esplánica. Y todos los órganos del sistema de las venas mesentéricas está incrementado, lógicamente, como han visto en la figura. Y esto lleva también a un aumento del gasto cardíaco. El glucagón, su acción es disminuir la sensibilidad de la vasculatura esplánica a las catecolaminas. El cuadro clínico y la historia natural de la hipertensión portal va a depender del inicio de la sintomatología. Cuando puede haber un paciente que tenga hipertensión portal, como me acuerdo que en una presentación de sus compañeros, justo en el caso clínico, era un paciente joven de unos 40 o 36 años incluso, ¿no? Que bruscamente presentó hiperemesis y lógicamente también acompañada de macemesis. Y cuando se le hizo los estudios, se encontró que era un problema de hipertensión portal, ¿no? Sin embargo, no se encontró varices esofágicas.
muy dilatadas, pero sí hubo un fenómeno de hemorragia, llamémosles. Pero las varices esofágicas son predominantemente una de las mayores presentaciones clínicas con la hemorragia. La insuficiencia del parénquima hepático también va a ser secundario a este problema, que se va a hacer más manifiesto a medida que el paciente evolucione más en su enfermedad. Esto va a llegar al desarrollo de ascitis, que se produce por transsudación de los líquidos de la sangre, del plasma, a nivel del hígado, a una hipoproteinemia que es secundaria al problema de la lesión hepática y a un aumento de la presión intrasinusoidal. La esplenomegalia que se produce puede ser, como les dije hace un momento, acompañada de un hiperesplenismo, es decir, una hiperfunción del hígado, del vaso, con panhemocitopenia. Y la encefalopatía que se produce, llamada portosistémica o neuropatía hepática, se produce por la acción de los metabolitos generalmente a base del nitrógeno, es decir, productos derivados del amoníaco, que producen un problema encefalopático. La imagen característica de una paciente con cirrosis hepática, hipertensión portal, con una ascitis tremenda marcada y con una circulación colateral que se llamaba pues cabeza de medusa en algún momento, ¿no? Y una hernia umbilical que se hace muy pronunciada por la misma acción mecánica del líquido intraabdominal. Otro caso, ¿no? De igual manera, idéntico. La radiografía de mucosa, una mucosografía, que de alguna manera puede ayudarnos a determinar la presencia de varices esofágicas. Una ecografía que nos va a servir básicamente para determinar qué cosa hay en el hígado, ¿no? Si es un hígado con lo que es común en decir un hígado esteatóxico. Como curiosidad les comento que entre todas las ecografías que he recibido hasta la fecha, todas dicen esteatosis hepática. No, ningún informe ecográfico hasta la fecha me ha llegado como hígado normal. Eso significa que por una u otra razón en toda nuestra población pues hay un deterioro inicial del hígado de uno u otro grado. La ecografía donde se ve lógicamente el hígado, puede haber algunas dilataciones venosas y si hay alguna otra patología, un tumor o algún problema cirrótico que es evidente también se manifiesta. Cuando hay cirrosis hay una celularidad o nodularidad, si podríamos llamarle mejor, en el hígado, que hay una nodularidad fina, pero cuando ya es un hígado completamente deteriorado, hay una nodularidad gruesa en la ecografía. Y eso indica que es una cirrosis avanzada. Las pruebas de función hepática entre los estudios diagnósticos, sobre todo los que tienen que ver con el llamado hepatograma, como ceroalbúmina, bilirrubinas, totales y fraccionadas, tiempo de protrombina, y algunas pruebas de la función hepática propiamente dicha que puedan indicar necrosis hepática, como la aspartato-aminotransferasa, la alanino-aminotransferasa o la deshidrogenasa láctica, que también puede ser. Entonces, toda esta batería de análisis las pedimos a nuestros pacientes que tienen una posibilidad diagnóstica de una cirrosis hepática. Y en la radiografía de esófago que habíamos dicho, ¿no? La mucosografía o radiografía contrastada con lechada de bario. La esofagoscopía, la endoscopía alta es uno de los estudios principales para hacer el diagnóstico, lógicamente, sobre todo de lo que es complicación de varices esofágicas secundaria a una hipertensión portal. En el paciente hay que hacer un estudio si es que hay algún problema diferente al mismo hígado, es decir, una tumoración o algún síndrome como el Budd-Chiari, por ejemplo,
o algún tumor vascular como un hemangioma, por ejemplo, que de una y otra manera podría producir un aumento en la presión venosa portal. Por eso define la anatomía venosa portal y la intención es hacer un estudio hemodinámico del hígado. Y cuando se produce un sangrado, hay que siempre identificar el foco de la hemorragia. La endoscopía muchas veces sirve como diagnóstico, se observa dónde sangra y también como tratamiento, que vamos a ver luego. O sea, habíamos dicho los 4 grados de Paquet, ¿no? De las dilataciones venosas. En endoscopía, donde se ve un sangrado reciente y lógicamente las dilataciones venosas que han sangrado. En este caso también hay una hiperemia cercana y una huella de que se ha producido un sangrado, ¿no? Algunas dilataciones submucosas que se ven en el sistema venoso. Aquí de igual manera. Otros estudios que pueden ser hechos ya con técnicas de radiología, la gamografía hepática, por ejemplo, con Rosa de Bengala o iodo 131, puede ser utilizada para hacer el diagnóstico de hipertensión portal, y la esplenoportografía o portografía umbilical, en otros casos la portografía percutánea transhepática. Hay que ver la fase venosa de la arteriografía porque es la que nos interesa, ¿no? La circulación venosa. Pues. En la trifásica que indicamos muchas veces en la angiografía o en las resonancias, angioresonancias, que vamos a ver luego, también es factible poder pedir esta fase venosa, ¿no? Y vamos a ver ahí que lógicamente hay un aumento en la circulación venosa portal. Estudios diagnósticos con sulfuro coloidal, tecnesio 99 y la punción biopsia de hígado que básicamente se hace y aparece el diagnóstico histológico básicamente, ¿no? Esta clasificación, que es una clasificación clínica sobre todo, la de Chaipuc, que es muy utilizada no solamente para medir el grado de severidad del paciente, sino para establecer un pronóstico de posibilidad quirúrgica. De tal manera que su utilidad es marcada en casos de hipertensión portal. Es un esquema, una clasificación clásica que todo el mundo que estudia hipertensión portal la utiliza. Nos interesan las bilirrubinas, la albúmina, si hay ascitis o no, si hay encefalopatía o no, el estado nutricional, el tiempo de protrombina, que también se ha agregado a estos criterios. Y en cuanto a las bilirrubinas, por ejemplo, menos de 2 estaría en la categoría A, estaría en la B de 2 a 3 y en el C, que es dice ahí un riesgo pobre de cirugía y también de candidato de derivación portosistémica, casi no, porque es mejor operar a un paciente que en un estadio A o B. El pobre no tiene buenos resultados. Cuanto a la albúmina, igual menos de 3, mayor a 3,5 A, de 3 a 3,5 en el B y menos de 3 de albúmina en sangre, gramos por ciento, miligramos por ciento, es de mal pronóstico. La ascitis, no hay ascitis en la A. El estado nutricional también es excelente en el riesgo A. Es el estado nutricional bueno nada más en el B. Y el tiempo de protrombina de 4,1 a 6. Si es más de 6, el tiempo de protrombina está en el grupo C. Y el tiempo de protrombina, el estado nutricional muy pobre, ¿no? Ya marcadamente el paciente está muy desnutrido y demás. Entonces, este es un criterio para candidatos a derivación portosistémica. Y en cuanto a grados, en el A estaría entre 5 a 6, el B de 7 a 9 y el C de 10 a 15. Como ya dijimos, a menor grado es mejor candidato para derivación. El tratamiento de urgencia de las varices esofágicas, ustedes ya lo han hecho, esto habitualmente también en gastro, en medicina,
Básicamente hay que llegar al diagnóstico de la enfermedad de base de la cirrosis hepática. ¿Cuál es el problema? Como hemos visto, hay diferentes causas: pre, intra, poshepáticas, pre-sinusoidal, post-sinusoidal, etc. Entonces hay que tratar de llegar al diagnóstico etiológico. Y el enfoque inicial que se hace es en base a tres aspectos. Uno es el del tratamiento propio de la hemorragia activa, si es que hay, prevención de la recidiva de la hemorragia y el tratamiento profiláctico en el paciente, ¿no? Pues hay que tratar de que no sangre. La esófago gastroduodenoscopía o la endoscopía alta, que es la que se utiliza, y hay que observar si la hemorragia es masiva o si es una hemorragia que se puede controlar con la misma endoscopía, los métodos de tratamiento. De todas maneras, se puede hacer una angiografía selectiva del tronco celíaco, el cual nos va a dar una posibilidad de un diagnóstico incluso de circulación por mililitros por hora. Endoscopía, donde se ve las dilataciones venosas, puntiformes en este caso. El tratamiento médico, que sería de sostén, básicamente cuando hay una hemorragia por varices esofágicas, una hematemesis, se hará tratamiento de sostén inicialmente, básicamente poner líquidos y electrolitos para evitar el riesgo de la anemia, y considerar que, como dice aquí, ¿no?, que los pacientes mueren más por insuficiencia hepática, renal o infecciones que por el mismo problema de la hipertensión portal. Puede ser pregunta de examen, ¿no? La primera prioridad, como les había dicho ya antes, ¿no?, el reemplazo rápido de volumen sanguíneo, que puede ser el inicio con cristaloides, luego sangre total, dependiendo del grado de sangrado. Y siempre prevenir en estos casos que haya hematemesis, y como se va a llevar a localización de sangre en el tubo digestivo y en el colon, lógicamente puede haber secundariamente una encefalopatía. Que esto va a requerir una eliminación de la sangre del estómago, del colon, y para ello haremos lavados con sonda nasogástrica y también aplicación de enemas para eliminar justamente la sangre que estaría en el tubo digestivo y sobre todo en la zona distal, que es el colon. Se puede usar citrato de magnesio, neomicina o lactulosa también para favorecer esta eliminación de la sangre de todo el tubo digestivo. Las soluciones hipertónicas de glucosa con vitamina C y B también pueden ser utilizadas. La vitamina K, que ayudaría en la prevención del sangrado. El cloruro de potasio, cuando se ha producido mucho sangrado, hay que evaluar los electrolitos y si hay disminución del potasio, pues hay que administrarlo por vía endovenosa. También se puede utilizar como tratamiento médico el tartrato de levarterenol, 20 miligramos en 500 cc de solución salina. El tratamiento farmacológico que puede ser utilizado por los gastroenterólogos cuando logran ingresar con el endoscopio, pueden inyectar vasopresina por vía endovenosa 20 unidades en bolo y luego dejar 500 mililitros en solución glucosada para una infusión continua a través de un catéter, con una velocidad inicial de 0,4 unidades por minuto y se aumenta a 0,9 unidades por minuto. El isoproterenol 0,1 miligramos por hora por vía endovenosa. La gliprecina, el nitroprusiato de sodio, la somatostatina también se utiliza en este caso, la gliprecina, y el propranolol se puede utilizar para la profilaxia de sangre, o sea, producir un sangrado, entonces ahí se puede utilizar propranolol. Y la oxyotida, que en algún tiempo fue de una buena utilidad, no se utiliza tanto ahora, pero está indicado 50 unidades gramo en un bolo intravenoso y luego 50 en 100 unidades gramo hora. El taponamiento con balón, que es un tratamiento que ustedes ya lo han hecho también ahora en lo que es el seminario de hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, de la sonda de Stackenbleck-Moore, que ya saben ustedes, sirve para hacer un lavado del estómago. Tiene un balón gástrico, el
cual se insufla con 50 mililitros de aire, y el balón esofágico, gástrico, y el balón esofágico que se insufla también que quede a una presión de 35 milímetros de mercurio, más o menos. La persistencia de la hemorragia en este caso indicará que no están bien insuflados los globos. Y al respecto hemos tenido la experiencia de tener pacientes en UCI que llegaban con sangrado pero brutal, y que hasta prepararlos a una cirugía les poníamos la sonda, y en otros residentes les hacíamos manejar así al minuto, al segundo, podríamos llamar estos volúmenes de presión. Insufla un poco, disminuye un poco, insufla un poco, disminuye un poco. Y ahí están trabajando toda la noche, ¿no? Estamos trabajando toda la noche. La sonda de Linton Natchez también, que tiene un balón de 600 mililitros, también puede ser utilizado. ¿Cuáles son las complicaciones del tratamiento con balón? Lógicamente se produce un reflujo. De alguna manera el paciente no está muy consciente, puede tener una neumonitis aspirativa, ¿no? Un reflujo y una neumonitis aspirativa, que sería una de las complicaciones más frecuentes. También la ruptura o desgarro del esófago y la asfixia por desplazamiento del balón hacia la laringe. Siempre estos pacientes se colocan sonda, hay que monitorizarlos. Un esquema de una sonda, las presiones que hemos mencionado, un balón que insufla, similar al de un tensiómetro, ¿no? Para insuflar aire a presiones que hemos mencionado. Aquí está produciéndose el sangrado, y al colocar el balón esofágico se va a producir una compresión de las venas, y el balón gástrico que se insufla se lo tracciona, y básicamente se produce un tratamiento de tipo mecánico, básicamente, ¿no? Al comprimir las venas, estas ya no van a sangrar. En el tratamiento endoscópico también podemos usar la inyectoterapia o la escleroterapia. En algunos casos la ligadura, y el tratamiento con algún plasma coagulador también podría utilizarse en endoscopía. Un pequeño algoritmo de lo que es el problema de la hemorragia varicosa por problema de varices esofágicas. Lo que es la reanimación sí debe ser hemodinámicamente estable, si se puede hacer la endoscopía, ver si es varices, hacer el tratamiento específico, o bien colocar medicamentos. Y por otro lado, el tratamiento farmacológico, y ver que el paciente se estabilice. El taponamiento con balón, que también puede ser utilizado hasta por un poco más de 24 horas, no sirve mucho tiempo tampoco. Se estabiliza el paciente y ahí quedaría. Si se produce una descompresión o descompensación portosistémica, que puede ser si el paciente no se estabiliza. En cuadros de sangrado agudo también puede ser. Y el trasplante del hígado, que sería pues ya el tratamiento definitivo, ¿no? Por otro lado, por este lado, si con fármacos se controla la hemorragia bien, si no, puede haber complicaciones que también pueden llevar a una cirugía o bien al trasplante de hígado. Si las varices están erradicadas y se controla con tratamiento médico, nada más se previene el sangrado, en buena hora. Un endoscopio donde se está haciendo una ligadura, no están colocando ligaduras en las venas que están dilatadas. Este es un caso de una hemorragia aguda, activa, ¿no? Básicamente el sangrado está siendo activo, como que estuviera chisqueteando el vaso venoso del esófago. De igual manera, ¿no? Aquí ya se produció una esclerosis, se ha quemado esta zona, ¿no? Para intentar cohibir el sangrado. Ese ya es una escleroterapia un poquito más evidente y con buen resultado, felizmente, ya no sangrado. Aquí también hay un sangrado en este paciente, sangrado activo en este caso, ¿no? El problema de la colocación de las ligaduras y el tratamiento
de la inyectoterapia, la escleroterapia, es que en algunos casos puede llevar a una estrechez esofágica. Y dentro de lo que es las mismas venas, también por la misma dilatación, también puede llevar a una estrechez esofágica. Bien, aquí una endoscopía donde también se está viendo que hay un sangrado agudo. Aquí está. La endoscopía, como vemos, es digamos, de repente, digamos, el gol estándar del diagnóstico inicial de sangrado digestivo por varices o casi incluso el tratamiento. De tal manera que es muy útil. En nuestro hospital, nuestros gastroenterólogos están muy bien entrenados en esta patología porque cuando nos llegan estos pacientes, ellos se hacen cargo inicialmente de los mismos ahí en shock trauma. Tenemos un equipo de endoscopía que es fácilmente tiene sus ruedas y todo, y se lo traslada desde su servicio que es en el otro lado, le llamamos, en el otro patio. Desde ahí lo traen por vía callejones, por vía ascensor. Finalmente llega a shock trauma y allí el gastroenterólogo empieza su examen, ¿no? Muchas veces él hace el examen y el tratamiento también. El tratamiento quirúrgico de urgencia que se puede hacer en casos de sangrado digestivo así un poco agresivo puede ser una obliteración transhepática con sustancias escleroseantes, pero la recurrencia y la mortalidad son altas. La escleroterapia endoscópica que ya le hemos descrito también puede ser un tratamiento inicial que puede ser efectivo, pero que solamente en el momento. El paciente puede volver a sangrar. Podemos ahí ayudarnos de los medicamentos a base del propranolol, por ejemplo, para disminuir la posibilidad de sangrado, ¿no? Y hemos visto la ligadura de las varices, la colocación de stents o de ligaduras en las dilataciones venosas, pero también la mortalidad es algo alta y la hemorragia también se puede volver a presentar. Como es vena, básicamente la ligadura, producido el efecto, se cae y el vasito puede volver a sangrar. La sección del esófago con suturas mecánicas también puede ser realizada, pero es no muy elegible en estos momentos. Y las que pueden sí ser utilizadas en los casos de urgencia inclusive son las derivaciones portosistémicas de urgencia, que entre ellas eligen, por ejemplo, la portocava, término lateral o lateral, y la mesocava con injerto en H, ¿no? Que son tratamientos de derivación en casos de urgencia. Como ya hemos mencionado, los criterios de Child poco nos van a servir para ver si es que el paciente se puede operar o no. Y en segundo lugar, si es que cuál va a ser su evolución, su morbimortalidad, ¿no? Así, por ejemplo, así en el grupo A, la supervivencia a 2 años es el 81%, y en el grupo C es solo el 27%, es decir, una gran diferencia, ¿no? La mortalidad operatoria de igual manera es el 14% en los del grupo A y 58% en los del grupo C. Una alta mortalidad, 60% probablemente. Entonces, son criterios que nos ayudan marcadamente para, primero, hacer el diagnóstico del estadiaje del Child-Pugh del paciente con cirrosis hepática. Y en segundo lugar, para determinar si el paciente puede operarse o no, y con un método derivativo e incluso con el trasplante hepático. Los criterios hemodinámicos de elección hay que ver el flujo portal preoperatorio. Las derivaciones portosistémicas intrahepáticas, los llamados TIPS, que se han puesto muy de moda en los últimos años, y se menciona que son uno de los procedimientos que pretende reemplazar a los procedimientos derivativos, pero que tienen que ser bien realizados, lógicamente. En manos expertas se entiende que es algo sencillo, algo fácil. Es una técnica de radiología intervencionista, se hace una punción de la vena hepática, un catéter con globo,
y una prótesis metálica expansible de 10 milímetros que se coloca. Y el tratamiento quirúrgico electivo, que son ya cuando el paciente es estabilizado y lógicamente son de 3 tipos: operaciones con shunt, sin shunt y el trasplante de hígado como última alternativa. Son las prótesis que se utilizan en los tips hepáticos. Justamente ahí está el esquema, un tips hepático ahí colocado, que indudablemente va a servir por un procedimiento derivativo. Los 3 tipos de derivaciones: el shunt portocava, mesocava, portoatrial, mesoatrial, o el shunt transvenoso que se puede utilizar. Las operaciones con shunt, los shunts portosistémicos totales, van a derivar lógicamente toda la sangre del sistema porta, ya no va a ir por el hígado, sino hacia la circulación venosa sistémica, ¿no? Vía cava inferior. Y los tipos que se hacen son la derivación o shunt portocava término lateral, el shunt o derivación funcional laterolateral. Y las otras formas son el shunt espleno-renal y el shunt mesocava. Aquí unos esquemas de una derivación espleno-portal, espleno-cava. Diversas variedades de derivación, lógicamente. La espleno-renal, que es la que se utiliza en algunos casos. La cava, portocava, ¿no? Una derivación portocava lateral. Ahí está nuestra ventanita. La parte anterior que se va a cerrar. Las derivaciones mesentérico-cava, que también pueden ser realizadas. Aquí está. Lateral o lateroterminal, que también podría ser, pero mejor es la lateral. El injerto en H entre el riñón, el hígado, el vaso, el riñón y la cava. Las operaciones con shunt son variaciones del shunt portosistémico total: la mesocava con interposición, mesorrenal, espleno-renal, portocava, espleno-cava. Y los shunt portosistémicos selectivos, en situaciones que requieran descompresión con ciertas características, que son el shunt espleno-renal distal, que es uno de los que más utilizamos nosotros en nuestro servicio en algún momento, el shunt selectivo espleno-cava y el shunt coronario-cava. Métodos de derivación, los esquemas. El shunt espleno, la vena esplénica con la renal, llamada espleno-renal distal. Acá están las varices esofágicas, la vena esplénica, la vena renal. Básicamente la circulación se vuelve a llevar hacia arriba, ¿no? Memoricen bien este esquema, porque por la buena utilidad que tiene en los pacientes con hipertensión portal. Vamos a ver luego. Las indicaciones de las operaciones sin shunt: cuando hay un sangrado o en casos de urgencia, estos pacientes pueden hacerse con bloqueos portales extrahepáticos o una esplenectomía, sacar el vaso, o una esófago-gastrectomía limitada, combinada con esplenectomía y desvascularización amplia. Básicamente, procedimiento casi como lo que se menciona acá, ¿no? Recién se van ligando todas las venitas que van hacia el sistema de las varices a nivel del esófago.
y lógicamente con una vagotomía selectiva y una piloroplastia para evitar complicaciones a estos niveles, saben ustedes, ¿no? Un esquema también un poco más claro, ya una vagotomía selectiva, la transección esofágica, la ligadura de todas las venas, incluso hacer una esplenestomía y una desvascularización gástrica y esofágica también, ¿no? La evaluación de los SHUN, habíamos dicho, ¿no? Primero diremos que entre los pacientes que se operan y los que no se operan, a pesar que no son un porcentaje, sí se observa de repente un buen número, ¿no? 217 entre los operados y no operados, 195. Mortalidad 30 días, supervivencia 1 año. Vemos que no hay mucha variación. Para los 3 años, evidentemente que entre los operados hay 49 casos, 55 casos y 45 entre los no operados. Eso sobrevivía nada más, ¿no? Supervivencia 5 años, 49 entre los operados y solo 35 en los no operados. En esta serie la encefalopatía se presentó en 37 pacientes operados y en 45 de los no operados. En hemorragia recurrente, 17 casos entre los operados y entre los no operados casi el 80%, ¿no? 79%, ¿no? Hemorragia recurrente. Entonces, con esto estaríamos demostrando que teóricamente la operación es de beneficio. Y entre los tipos de SHUNT que tenemos, el portocava, el esplenorenal, interposición mesocava y esplenorenal distal, son los que nos interesan lógicamente, y tomando un número, que no son números iguales, pero son aproximadamente parecidos. La mortalidad operatoria, 14 casos en el portocava, encefalopatía 43 y hemorragia recurrente 16. En el portocava, en el esplenorenal simple, 487 casos, 11 de mortalidad, encefalopatía 20, hemorragia recurrente 20. La mesocava, 486 casos, 12 de mortalidad, 28 de encefalopatía, 19 de hemorragia. Y aquí está el valor diferente que vemos, ¿no? En la esplenorenal distal, en 754 casos, 7 fallecidos, 15 que hacen encefalopatía y hemorragia recurrente solo 13. Entonces, con esto estaríamos demostrando que mejor resultado tiene el tratamiento con derivación esplenorenal distal. Y en lo que significa trombosis, supervivencia 3 años, supervivencia 5 años, igualmente trombosis 27 casos, 18 en el esplenorenal, interposición mesocava 18 y solo 10 casos en el esplenorenal distal. Después, en la interposición mesocava, 18 casos de trombosis, supervivencia 3 años, 64 casos y a 5 años 43. Entonces, de repente hay mejores en este procedimiento, ¿no? De 754 casos dijimos, solo 10 casos de trombosis, 73 de supervivencia a los 3 años y 67 casos de supervivencia a 5 años. Es decir, que entre supervivencia a 3 años y a 5 años, solo 6 casos fallecieron, ¿no? En el periodo de estudio. Conclusión, elección, esplenorenal distal, ¿no? Y el trasplante de hígado, que se considera un método curativo para la hipertensión portal. El gran problema es que es un poco difícil de encontrar un paciente donante, que hay que elegir el momento preciso que se presente el paciente y que el paciente que se va a hacer el trasplante también esté compensado y esté listo para la cirugía. Este procedimiento controlaría en forma definitiva la hemorragia varicosa. Su uso se reserva para casos de hepatopatías terminales con o sin complicaciones hemorrágicas.
tenemos la experiencia en 2 casos de 2 pacientes que eran nuestros pacientes en el hospital y que gastroenterología ya no los pasó por ser un problema muy severo de sangrado digestivo y asitis y demás. Entonces a los 2 pacientes logramos enviarlos a Lima. En ambos casos ya existía el INCOR y uno de ellos estuvo listo para operarse al día siguiente, le iban a hacer un procedimiento de trasplante y esa noche le viene un infarto de miocardio al paciente. Falleció. Y otra paciente que le enviamos ya un poco más comprometida, ya tenía unas varices sangrantes continuas, una asitis tremenda y demás. La tratamos de compensar y algo así le enviamos a Lima. Igualito en Lima, ya le dijeron de que ya no era para manejo quirúrgico, ni siquiera una derivación, ¿no? La devolvieron a la paciente sin operación. Las limitaciones son esas, pues no, disponibilidad limitada de órganos, pues no es como la sangre que está ahí lista para el trasplante, ¿no? En casos de hígados no hay muchos órganos para el trasplante. Y por otro lado, la morbilidad de estos pacientes, los altos costos y la secundariedad de tratamiento inmunosupresor luego de el trasplante hepático, que también es algo limitante en esa parte. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Nos hemos pasado 7 minutos, disculpen. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, Ana María? ¿No hay preguntas? Bien, muchachos. Bien. ¿Cuándo es el examen teórico, Anita? Bueno, solo tenemos 24 alumnos presentes en la reunión. Bueno, supongo que están estudiando. No es muy grato, ¿no? Lógicamente, les advierto que las preguntas van a salir no de lo que está en el slide, sino de preguntas de lo que he hablado aparte, para corresponder a su asistencia, jóvenes. Bien, muchas gracias por su asistencia a esta clase. Ha sido un gusto estar con ustedes.